Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de contar con la presencia de Stefano Querolo Palmas, embajador de Italia en la República Dominicana. Buenas noches, señor embajador. Gracias y un saludo a todos los que nos acompañan. Gracias. Señor embajador, el mundo se encuentra hoy en el marco de una situación muy especial. Sin embargo, la República Dominicana e Italia tienen unas relaciones excepcionales en el plano político, en el plano económico, en el plano cultural, en el aspecto humano, en el elemento migratorio, en todos los aspectos. Son unas relaciones especiales, diría yo. ¿Cuál es su lectura, cuál es su valoración de este marco tan particular entre nuestros dos países? ¿Dónde reside la esencia del éxito de esas relaciones diplomáticas Italia-República Dominicana? Pues es correcto, comparto su análisis. La esencia de las relaciones reside al mismo tiempo en una historia compartida que es muy larga y muy articulada y extremadamente interesante, y en la base social que constituye, digamos, la fuerza del presente y que reside sobre todo en las dos diásporas. Tenemos 50.000 italianos aquí y 50.000 dominicanos en Italia. Y con esto, claro que los dos países se inclinan uno hacia el otro naturalmente. 50.000 y 50.000. Pura coincidencia. Pura coincidencia, sí, pero no coincide en el sentido que los dos países tienen elementos, comunes, tratos, rasgos comunes. Somos los dos un poco, si se puede decir, caribeños y mediterráneos al mismo tiempo, latinos, ¿no? Y esto ya es algo importante. ¿Cuáles son las características que más identifican al italiano con República Dominicana? Pues este trato, esta calor, esa cercanía, esta facilidad de tener una empatía, esta curiosidad hacia el otro, ¿no? Que no todos los pueblos tienen en su carácter nacional. Sin embargo, nosotros dos en esto nos parecimos, que siempre cuando hay un extranjero no hay una sensación de distancia, sino una sensación de curiosidad, de abrir los brazos, de investigar de dónde vienes tú y qué tenemos en común. Y eso es importante. Embajador, ¿dónde reside esencialmente el soporte del intercambio comercial entre Italia y República Dominicana? O sea, yo sé que hay mucha inversión italiana en Dominicana, en América Latina, digamos, ¿no? Pero en República Dominicana se siente una tendencia en la inversión italiana, en el comercio, en el aspecto turístico, en el componente inmobiliario. ¿Cuáles son los ejes, básicamente? Pues el tamaño es un tamaño, digo, del intercambio bilateral interesante, entre los 500 millones de euros, de dólares cada año, y los 1.000 dependiendo del año. Se exporta desde Dominicana los típicos cultivos, productos del campo tropicales, sobre todo orgánico, y tabaco y licor, sí. El rum, claramente, y desde Italia se importa todos los típicos productos del Made in Italy y maquinarias industriales. Inversiones hay, dice bien usted, son sobre todo en el campo del turismo. Hay varios hoteleros italianos aquí, pero hay también un campo que se está desarrollando de manera interesante, que es el turismo de cruceros, con Costa Crociere, que es italiana, con pabellón italiano, aunque de propiedad americana, y con MSC, que es de propiedad de una familia italiana, aunque con residencia formal en Suiza. Ya. ¿Cuál es su valoración de
el impacto que ha tenido esta confrontación militar en el turismo en Italia. O sea, cómo Italia es un país con un turismo extraordinario, junto con Francia, junto con España. Tiene un turismo que no tiene manera de medirse, supera los 30, 40 millones de visitantes al año. Pero ¿cómo ha impactado la industria turística italiana el tema de esta confrontación militar entre Ucrania y Rusia? O sea, había un alto porcentaje de turistas rusos y ucranianos de Europa del Este que visitaban a Italia. ¿Tiene un porcentaje, una medida? Pues los números exactos creo que será difícil medirlos en el medio del asunto, del problema, pero los dos países ahí también siguen un percurso paralelo, Dominicana e Italia, digo yo, porque sí, los dos han salido bien de la pandemia, sea desde un punto de vista epidemiológico y de vacunas, sea desde un punto de vista de recuperación rápida en el sector de los flujos turísticos. En Dominicana se recuperó, en Italia se recuperó, y esto es una base fuerte. Después, claro, la guerra en Europa es un asunto tremendo, es una novedad absoluta y vamos a ver qué consecuencias va a llevar, dependiendo también si va a durar y cuánto va a durar. Había un turismo ruso y ucraniano también en Italia, como lo ha habido y parcialmente lo hay aquí. Se tuve que enfrentar con las sanciones, se tuve que incautar bienes como por ejemplo yates, ¿no? Grandes yates que se llaman los oligarcas rusos, sí, se han tenido que embargar porque son sanciones europeas que hemos decidido a nivel de Europa y que el gobierno italiano aplicó como todos los países de la Unión Europea. Como parte de las medidas de la Unión Europea. Eso. Bueno, en República Dominicana venían unos 60, 70 mil ucranianos y rusos llegaban unos 600, 650 mil. Entre ambas naciones habrían unos 750, 730 mil turistas. La diferencia es que el turismo ruso era un turismo prolongado. Casi nunca venía por 7 o 8 días, sino que venía por 15 o 20 días. Porque venía de regiones muy distantes, vuelos de 14, vuelos de 15, vuelos de 16 horas, ¿comprende? Entonces decidían tener una estancia, en vez de los clásicos 7 días, lo hacían por 15, 16 días, lo que significaba que su aporte a la economía era mayor, ¿no? Se estima que gastarían unos 1.000 millones de dólares, esa porción, ¿no? Lógicamente, se reintrodujo una estrategia para que lo sustituya otro espacio de Europa o de América Latina, y así estaba ocurriendo. Ha sido sumamente exitosa la política de turismo en República Dominicana. La gestión del ministro extraordinaria y el presidente le ha puesto una atención tremenda a ese punto, no cede en eso. La marca país muy mejorada, la imagen del país en términos de recuperación, nunca bajó, nunca se cerró, usted lo sabe, ¿no? Pero ciertamente en ambas partes se siente la ausencia de ese turismo, ¿no? Ahora veo que Rusia finalmente renunció de la Organización Mundial del Turismo, de la OMT, que es un espacio regulador, ¿no?, del turismo mundial. Pero ¿siente usted que las relaciones dominico-italianas están en su mejor momento? ¿O siente usted que permanentemente están en un proceso de relanzamiento? Pues relaciones bilaterales están en un buen momento, en un momento que puede tener todavía mayor dinamismo. Relaciono con el hecho del deseo de volver a vivir normalmente después de la pandemia.
Esto animó tanta gente de un lado y del otro a hacer todavía más por el deseo de volver a vivir como se vivía antes de la pandemia. De allá seguro que vamos a vivir una recuperación y una mejora, una aumentación significativa, por ejemplo, de los pasajes, de los vuelos, de las conexiones. Espero yo y preveo yo que habrá mayores conexiones de vuelos y espero que vamos a tener dentro de poco tiempo también el vuelo directo, pero lo veo dentro del marco de un deseo de volver a la normalidad. Habrá, creo yo, más turismo italiano en el país. Con referencia a lo de Rusia, creo que no conozco, no soy especialista del sector y se me escapan a lo mejor los pormenores, pero el turismo ruso en Italia era un turismo de élite. Son números pequeños, ¿sí? Aunque de grandísimo poder adquisitivo. Mientras aquí creo que era un número importante. Sí, mucho más masivo. Sí, mucho más masivo. Entonces las dos situaciones son un tanto distintas. Era un turismo de élite, entonces. Muy de élite. No era un turismo masivo, digamos, de trabajadores, de clase media, ¿no? Muy de élite típicamente, de la finca en Toscana, la villa en el lago de Como, inversiones inmobiliarias, el me imagino, yacht, ¿no? en los sitios de turismo de veraniego de Cerdeña. Esa era la típica presencia de yates, ostentoso. Sí. Ya comprendo, ya. Bueno, pero también tiene su impacto económico, lógicamente. Que tiene su impacto económico, claro. Claro. Pero, ¿cuál es su lectura del rol de Italia en el concierto de la Unión Europea y su enfoque con relación a este conflicto? Porque Italia ha estado queriendo una negociación, una salida negociada, ¿no? Para terminar con este proceso que tanto daño le hace a la economía mundial. Porque los impactos en términos de precio de gas, en términos de precio de los combustibles, los carburantes, ¿no? Se dejan sentir y tiene un elemento inflacionario que lógicamente afecta no a la Unión Europea, a Estados Unidos, América Latina, África, Asia. Todas las economías están impactadas por ese choque externo, ¿no? Que tiene. Pero Italia tiene una visión en procura de una solución negociada para ponerle fin a ese conflicto. ¿Qué lectura le da a usted a esa situación? Pues naturalmente nunca se dejó de trabajar para una solución diplomática cuando se pueda y cuando será el momento. Tenemos en Kiev en este momento el presidente Draghi con el presidente Macron y con el canciller alemán. Es una demostración patente de cuánto estamos comprometidos y toda Europa y Italia con toda Europa en los esfuerzos diplomáticos. No hay que olvidar, pero, que es la primera vez que sucede una cosa parecida, que volvemos a tener guerra en Europa después a este nivel, a este tamaño, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue una brutal agresión y hay que defender el derecho de los pueblos a elegir su destino. Y no es tolerable que esto no se aplique a un país soberano dentro del marco europeo. La consecuencia de la situación bélica va a llevar sorpresas interesantes en el término del crecimiento de Europa y de una mayor consistencia de su capacidad de promover y de producir una política exterior y de seguridad común. En esto vamos a ver novedades, vamos a tener una Europa más poderosa y más consciente que es un actor político internacional. Yo observo que este conflicto ha dejado mucha lectura. Por ejemplo, Alemania tenía una dependencia en un 45% de los carburantes rusos para su modelo energético, ¿no? Bueno, Francia no tanto. Francia tenía un sistema de plantas nucleares, ¿no? Aunque Macron había anunciado un cierto desmonte de esa estructura energética. Alemania, con
bajo el impacto de los verdes, había ido desmontando la matriz energética nuclear, pero ahora se encuentra con esta situación. Bueno, había elaborado el Nord Stream 2, ¿no?, que era un sistema de suministro de gas, obviando a Ucrania, que lo había diseñado la canciller Merkel y el ex canciller Schröder, que había estado al frente de este proceso de ese intercambio comercial. Italia no tenía ni tiene esa dependencia, siento yo, en su sistema operativo energético de Rusia, como lo han tenido otros países. ¿Qué impacto deja eso en el modelo energético italiano? ¿Piensa usted que van camino a desmontar el sistema de plantas nucleares en toda Italia, o piensa usted que van a seguir con una matriz mucho más segura para no tener que depender de situaciones tan especiales como esta que le ha pasado? Aunque veo que lógicamente la Unión Europea está intentando hacer convenio con otros países árabes, inclusive hasta con Israel, para el tema del gas. ¿Qué piensa usted que va a pasar ahí? ¿Qué lectura le da a esto? Porque si por una parte la sociedad pide energía limpia, ¿verdad que sí?, también otra parte de la sociedad necesita seguridad a la hora de su industria pesada, a la hora de sus épocas de frío, de sus temporadas más difíciles, y necesita tener ese suministro asegurado. ¿Qué lectura saca usted? Pues el suministro de energía y las estrategias de abastecimiento de energía en Europa va a cambiar dramáticamente después de esos acontecimientos, porque es claro que no se puede depender demasiado de un solo país, y todavía más en el caso que los acontecimientos nos llevan a ver las políticas que ha decidido poner en marcha este país. Nunca más Europa va a ser tan dependiente de Rusia en términos de suministros energéticos, porque es claro que no es prudente seguir tener confianza en un solo grande proveedor. Se van a diversificar los proveedores, se va a sacar como solución transitoria, esperando de poder llegar a una situación todavía más verde, más de energía renovables, compatibles con los grandes objetivos de una sociedad más limpia. Se va a utilizar gas, pero gas de otras procedencias, del Mediterráneo, de África, y va a disminuir de todas las maneras la dependencia de toda Europa desde el suministro de bienes energéticos rusos. Eso sí, no hay duda, es un factor objetivo, ¿no? El escenario va a cambiar. ¿Y qué porcentaje del suministro de gas tiene Italia de Rusia? ¿10, 15, 5, 20? No, era consistente antes de la guerra, era ¿Sí? casi 35-40%, pero... No tanto como Alemania, claro, ¿no? No tanto como Alemania, claro, pero era considerable. Se va a superar completamente, va a quedarse un factor marginal la dependencia del sistema italiano en sí, pero no se entiende el sistema italiano sino en el marco de las políticas estratégicas que se están tomando a nivel continental. Y entonces la dependencia energética desde Rusia va a bajar dramáticamente. Pero no van a romper completamente, o sea, no, claro, 100%. No, claro que no, pero tenemos que estar preparados Van a diversificar. Para diversificar y de manera consistente. Ya. Ahí vi que acaban de hacer un acuerdo. Bueno, ¿lo van a hacer país por país o lo van a hacer como Unión Europea? Porque acabo de ver un convenio, me parece que fue de Qatar, ¿no?, con Alemania. Pero no sé si Qatar también le va a suministrar ese gas a Italia.
Sí, Qatar es un grande proveedor de gas que se mueve por gaseras, por buques, Sí, por mar, no por gasducto. Y se va a aumentar el suministro de gas de Qatar hacia Europa, hacia Italia. Hay cosas que se hacen a nivel de Estado, miembro de la Unión Europea. Hay una política energética, nuestra diplomacia, nuestro primer ministro están viajando en todos los lados para hacer acuerdos de suministros a otros países, Argelia, Angola y otros también, Mozambique y Qatar. Se están haciendo tantas cosas, se están haciendo a nivel de cada Estado, hace su propio convenio, pero dentro de un marco europeo que permitirá de tener un flujo más circular, de manera que cada país de Unión Europea, si necesita un mayor suministro, pueda también utilizar las disponibilidades, las cuantías, las posibilidades de utilizar otro país europeo para dar una respuesta a sus necesidades energéticas. claro, hay países también de la Unión Europea, algunos países bálticos, que están atrapados en una dependencia casi de un 100%, como Bulgaria, ¿no? Estonia, Letonia, son países muy periféricos y dependen con niveles, bueno, la misma Polonia tenía una dependencia enorme y a veces me pregunto yo, ¿cómo podrán armar su diplomacia política con su diplomacia energética, con la realidad? Porque el Medio Oriente también es una zona muy conflictiva. El Medio Oriente es una zona muy álgida, muy en conflicto permanente, tanto en la parte militar como en la parte política. Y la Unión Europea tiene una serie de valores, una serie de elementos de principio que la guían, ¿no? Desde su fundación, creo que fue en Milán, ¿no? En 1957, llamada Comunidad Económica Europea. En esa época tiene una constitución, una serie de ejes que la guían. Algunos de esos aspectos la separaban en términos de derechos humanos, de muchos valores universales. Pero ahora la Realpolitik, ¿verdad que sí?, conduce a la estabilidad, conduce a la seguridad. Y hay cosas de esas que hay que obviarlas brevemente. Ahí usted tiene el tema de Turquía con Suecia y con Finlandia. Turquía, un miembro de la OTAN, objeta sencillamente el ingreso de estos dos países que son parte de la OTAN. Por un asunto de principio y un asunto de conveniencias circunstanciales, eso sucede. Pero pienso que hay países que no se podrán zafar tan fácilmente del abastecimiento ruso por distancia, porque sencillamente no tienen acceso al mar algunos, ¿comprende? Y están sencillamente bloqueados. No es el caso de Italia. Italia tiene acceso por muchos espacios, por el Mediterráneo, por muchas partes. Pero en ese rediseño de la política energética de la Unión Europea y de cada país en particular, estoy seguro que cada país va a buscar su sistema de no dependencia de manera unilateral y lógicamente en otros aspectos de manera colectiva. Son dos escenarios, ¿no? Pero en el caso de Italia, me imagino que también eso va a cambiar algunos ejes de su política hacia Medio Oriente, porque la seguridad energética es un tema de seguridad nacional para Italia, ¿no? Como lo es para Alemania, como lo es para Francia y como lo es para muchos países de la Unión, como lo es inclusive para España, que quiere una dependencia del gas argelino, ¿comprende? Pero ahora mismo acaba de romper Argelia el acuerdo de amistad que tenía con España. Sin embargo, aseguró que eso no va a impactar su abastecimiento gasífero. Pero piensa usted
que tendrá Italia un abastecimiento asegurado, o sea, constante, porque si bien es cierto que con Rusia se ha dado otra circunstancia, Rusia era realmente un país en términos de abastecimiento, ¿no? De abastecimiento. Era un país confiable. O sea, Rusia nunca ponía condiciones para abastecer. Es a partir de este conflicto realmente que se ha desencadenado ese elemento de inseguridad en ese suministro. Rusia tenía décadas, inclusive de la época de ser un país comunista, y se podía contar con su seguridad. Esto ha desencadenado una interrogante, una situación insostenible que ha hecho cambiar el escenario. ¿Piensa usted que puede confiar Italia en ese suministro de esos países? ¿No va a impactar, no crea una incertidumbre? ¿Usted piensa que no va a romperse la cadena de abastecimiento de acuerdo a la particularidad de cada conflicto en Medio Oriente? Pues claramente esos son escenarios que se pueden contemplar a nivel de analista, pero es claro que nunca se permitirá que habrá condiciones para una ruptura de abastecimiento. Una vez más diría yo que la respuesta es otra vez Europa. Nos estamos encaminando hacia un sistema en que los abastecimientos estratégicos se van a hacer de manera colectiva, intentando hacer pesar el continente en su capacidad negocial para poder también asegurar a nuestra necesidad de desarrollo un abastecimiento fiable, pero desde una posición de fuerza. Y hay que considerar que en el mercado energético, sí, claro, el comprador tiene necesidad de tener un abastecimiento sólido y fiable y constante, pero también el vendedor tiene necesidad de vender. Claro. El gas, una vez que se saca del yacimiento, se tiene que poner dentro del gasducto y se tiene que vender luego. Y entonces, consolidando y fortaleciendo la capacidad europea de hacer pesar su peso negocial, con fórmulas también de límite de precio, esto es una cosa que va a cambiar el escenario, porque la Europa, actor estratégico de política exterior y de política de seguridad, es una cosa nueva. Esto va a cambiar el juego, va a cambiar el dato, va a cambiar el escenario y va a cambiar también el peso ponderado de capacidad negocial de quien compra y de quien vende. Es un momento interesante, dramático, pero claro, se verán tantas novedades en términos geoestratégicos. Pero, ¿cree usted que esto va a conducir entonces a que la Unión Europea articule una mayor independencia como continente, como bloque, ¿no? En el peso mundial, en su política de defensa? ¿O piensa usted que va a seguir dependiendo de la seguridad que le proporciona la OTAN a través del peso determinante de Estados Unidos? O sea, ¿no cree usted que va a tener una política de defensa mucho más compacta, con una fuerza de seguridad europea que proteja a Europa, ante todo, frente a la distancia, digo yo, ¿no?, que hay con Estados Unidos y la cercanía que hay con Rusia? Pues hay cosas que no cambian. Por ejemplo, nuestra posición en la OTAN, en la NATO, es una alianza estratégica, pero es también una alianza identitaria y valorial. Es el Occidente que se representa a sí mismo dentro de una alianza militar como la OTAN. Eso no va a cambiar. Que Europa haya maturado la conciencia de que tiene que ser un sujeto de política y de seguridad internacional en sí mismo, en su conjunto, esto es el dado, eso es la novedad. Eso es el elemento que tenemos que considerar para analizar los escenarios futuros en lo que se refiere a geopolítica y geoestrategia internacional. El surgimiento de Europa como actor
actor autónomo de su destino y de su propia seguridad dentro del marco de la alianza y de como decía yo, de características identitarias y valoriales que se resumen en la palabra coloquial e imprecisa, pero que da la idea de Occidente. Eso quiere decir que Alemania, que va a aumentar su inversión en defensa, que estaba constitucionalmente proscrito, ¿verdad que sí?, a la hora de hacer un ejército mucho más potente. Saco de esa lectura que la Unión Europea va a aumentar su inversión en defensa, lógicamente, ¿no? Porque a la hora de tener un desencadenante efectivo, a la hora de prolongar su seguridad, de articular un modelo de seguridad mucho más dependiente, mucho más autónomo, sin romper sus compromisos identitarios, ciertamente con OTAN, ¿no? Pero tener una fuerza propia, europea, que defienda a Europa, ¿no? De ahí logro detectar que va a haber una mayor inversión, lógicamente en defensa, en cada una de las naciones y lógicamente en el bloque como tal, ¿no? Seguro que va a haber una distinta política industrial de la defensa y una mayor eficacia en el gasto en defensa. Okay. Ahora tenemos en Europa 17 sistemas distintos de carro de combate principal de batalla. Eso no puede sobrevivir si ponemos el discurso en un marco de reacción continental y de eficacia. Hay que cambiar la política industrial también en defensa, creando las capacidades industriales para que se llegue a una, consolidación de la capacidad de Europa de defenderse por sí misma y de ser un actor creíble de política internacional. Vamos a ver más gasto, vamos a ver una gestión más eficaz y más unitaria del gasto en defensa de todos los países europeos, que va a producir en sí una distinta situación de credibilidad de Europa como, repito, actor de política internacional. Ahí también vamos a ver novedades. Pero, lógicamente, unificar el aparato industrial de defensa implica una reforma tremenda, porque, recuérdese, embajador Stefano, que el sector privado juega un rol importante en ese proceso industrial, en ese proceso de abastecimiento. Entonces, eso quiere decir homologar una sola marca, ¿no? En aviación, marina, armas pesadas, armas ligeras. Y entonces, poner de acuerdo las compañías alemanas con la compañía sueca, con las compañías italianas, con las compañías francesas, ponerlas de acuerdo a los intereses de cada sector, va a ser una gran reforma y esa es la novedad, muy ciertamente, pero ese es el costo de la seguridad, ¿no? Y se tendrá que imponer al final. Los estados jugarán un papel muy importante, que son los grandes compradores. Se va a llegar con un sistema de incentivos que es lo típico de Europa. No habrá fondos europeos para sistemas de defensa que no sean multinacionales. Y entonces también la industria privada tendrá que conformarse porque tiene su interés a acceder a fondos europeos que solo se suministran en caso de programas multinacionales. Es una adaptación, pero es una adaptación que corresponde a un interés estratégico que después puede compatibilizarse con el interés del actor privado. ¿Qué tiempo tomará esa reforma, usted piensa? Bueno, 5 años, una década. Décadas. Eso ¿sí? se va a ver en décadas, sí. Pero lo importante es en lo inmediato no se ve. Es que es el objetivo estratégico. Una vez que el objetivo estratégico está puesto, todo el mundo trabaja en aquella dirección. Que se llegue allá en el 26 o en el 28 o en el 32, poco cambia. Se ve el camino. Se la hoja de ruta. Se ve la ruta. Ya. Y al final, ¿cuál piensa usted que será la línea mágica que va a provocar una cohabitación? Porque la política es el diálogo, la política es el acuerdo.
la guerra permanente es imposible. ¿Cuál será, bajo qué marco situacional se podrá articular la nueva política de coexistencia entre la Unión Europea y el bloque de Rusia, con Bielorrusia y con China, digamos? Pues en Europa la respuesta es clarísima. Hay que llegar a una situación en la que a todos los actores quede muy bien claro que los problemas no se solucionan dando orden a su tanque de cruzar una frontera de un país soberano. Eso es una respuesta un poco obvia, si quiere usted, pero fundamental. Eso es una cosa que es un principio que se tiene que defender y que todos los actores lo tengan muy claro. Y en esto estamos. ¿Y no cree usted que hay un regreso a la Guerra Fría, o piensa usted que geopolíticamente hablando viene un nuevo mundo en términos de esta realidad? Un nuevo orden, quiero decir, ¿no? Es ahí dejamos a los analistas especular, pero creo que el Occidente tenga, que la conciencia y la sabiduría y la capacidad de ver cuál es su interés, de defender el orden multilateral y liberal internacional. Eso o lo tenemos muy claro o vamos a perder, nuestra capacidad de reaccionar a los desafíos del tiempo. Sí. Bueno, yo hago la siguiente lectura. ¿Qué impacto piensa usted que está teniendo este conflicto en términos económicos, en términos migratorios, en términos existenciales para la Unión Europea? O sea, ¿no piensa usted que el impacto inflacionario del choque externo de la economía va a provocar cambios políticos? Por ejemplo, yo acabo de ver en Alemania, en una de las regiones fundamentales de Alemania, cómo el partido de gobierno, el SPD, acaba de perder una de las regiones más importantes, donde había ganado casi por 50 años, ¿no? Creo que se llama Renania del Norte, ¿no? Perdió con 26%. No perdió el control, lógicamente, de la conducción, porque tiene una alianza allí, ¿no?, con los verdes, y por esa vía mantuvo el control político, pero sí una pérdida en el peso social que tenía. Yo tengo la impresión de que muchas democracias europeas van a recibir el impacto, el costo político de esta inflación tremenda. Estados Unidos va a llegar posiblemente al 2024, según los analistas, ¿no?, con una cierta recesión. Y bueno, una democracia con una recesión se paga un costo político. Muchas partes de Europa, con elecciones marcadas, con calendarios electorales, lógicamente van a pagar ese costo. Esos son los efectos ulteriores de un conflicto no previsto para nadie, pienso yo. Pienso que también Rusia lo va a pagar, ese costo, el costo de las sanciones, el costo de la inflación, o sea, los aspectos de popularidad del liderazgo político, de la gran clase política, de los jefes de Estado, de los primeros ministros, de los parlamentos, ¿no?, de los alcaldes, van a sufrir erosiones, pienso yo. Ese es el costo que se paga al dirigir, al estar al frente. Igual pasa en América Latina, igual pasa en Asia, en África. Pero ¿qué impacto piensa usted que va a tener finalmente sobre la Unión Europea este conflicto, esta realidad, en términos sociales, en términos de la calidad de vida de los pueblos? Claro que un evento de tal magnitud va a tener consecuencias de todas maneras, pero digo yo que también desde el punto de vista de Europa, habiendo tenido una actitud, supongamos, distinta, eso hubiera conllevado consecuencias de todas maneras, porque la ruptura del orden internacional con la agresión rusa a Ucrania fue tan fuerte
que cualquier tipo de reacción por parte de Europa hubiera implicado una consecuencia, económicas y no solo económicas. Y eso no se cambia, pero no fue decidido por nosotros. Claro. Y lo que hemos hecho es una cosa que, según mi opinión, va a contribuir a concienciar la opinión pública europea sobre la necesidad de quién somos y a cuáles valores ¿Y hacia dónde se dirige? nos dirigimos. Eso va a ser una cosa importante y lo vamos a ver en el largo plazo. O sea que si hubiese quedado neutral, no se hubiese quedado neutral, el costo era el mismo en términos económicos, ¿no? El costo y los trastornos económicos hubieran sido mayúsculos de todas maneras. Claro. Imagino el abastecimiento de grano, de frumento de todos los continentes que utilizan importaciones de frumento, maíz, grano de Ucrania y de Rusia. Hubiera sido allá, de todas maneras, no se podía evitar. Pero No, y el impacto también de los carburantes era el mismo. sí, hubiera habido consecuencias mayúsculas de todas maneras, pero hay diferencia en reaccionar sabiendo quién somos y olvidándolo. ¿Piensa usted que sale más fortalecida Europa a partir de este nuevo escenario? ¿Sale más compacto, más unida? La OTAN por lo menos. Tiene que serlo. En las primeras manifestaciones son de mayor unidad. Y Europa siempre se dice, los analistas lo dicen, crece por crisis. Crece por crisis. Crece por crisis. A cada grande crisis hemos dado un paso importante por delante. Con el COVID, en la política sanitaria común y social también, y con la guerra vamos a ver consecuencias importantes en el marco de tener una política exterior y de defensa y de seguridad más sólida y más uniforme. O sea que a pesar de la salida de Inglaterra, ¿no? A pesar del Brexit, en vez de debilitarse la Unión Europea, se fortalece en términos de necesidad de mantenerse compacta frente a una conflagración de ese tipo, ¿no? Cuanta más crisis, más fortalecimiento. No hay otra manera de reaccionar. Bueno, estamos en la recta final de este programa con el embajador de Italia en República Dominicana, Stefano Palmas. Embajador, a usted le quedan unos cuantos meses en República Dominicana. Sé que se encamina a otra misión. ¿Cuál ha sido su valoración del país? ¿Cuáles han sido sus puntos más luminosos y las cosas que más le han preocupado? ¿Cuáles son sus observaciones finales de un embajador que en 4, 5, 6 meses se mueve a Roma? Pues un país de grande potencialidad y con muchos puntos en común entre, en términos de política bilateral y de ocasiones de trabajar juntos. Tenemos tantos programas, lo mejor, diría yo, con una frase un poco sencilla, pero que lo explica todo, está todavía por venir. Lo mejor. Lo mejor está todavía por venir. Tremenda frase. Era una frase muy común en un amigo que se marchó desproporcionalmente temprano. El amigo Orlando Jorge Mera siempre decía esa frase: lo mejor para la República Dominicana está por venir. Desde aquí les rindo mi más modesto homenaje de recuerdo a ese gran ser humano. Señoras y señores, hemos conversado esta noche con el embajador de Italia en República Dominicana, Stefano Palma, un destacado analista, intelectual y diplomático. Gracias y será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Buenas noches. El hub logístico es una combinación de factores que busca generar negocios en un área geográfica. Entonces, la República Dominicana, por sus carreteras, por sus aeropuertos, por sus muelles, por su ubicación geográfica, tiene el factor que se llama el nearshoring. El nearshoring es la cercanía de las costas. Estamos muy cercanos del gran mercado que tiene el mundo, que es América del Norte. El mundo entero produce para venderle a América del Norte.
Entonces eso quiere decir que nosotros podemos ser el receptáculo de todas esas mercancías que van hacia América del Norte, América Central y América del Sur, que América del Sur también se convierte en un gran consumidor del mundo. Y el trasiego de materia prima desde América del Sur al Asia, ser el centro de eso, es de lo que se trata, ser un top logístico. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. La Cámara de Diputados continuó su fructífera labor aprobando 5 resoluciones en 2 sesiones, el estudio de iniciativa de ley por parte de 30 comisiones y un reconocimiento a la doctora Milagros Ortiz Bosch por sus aportes extraordinarios a la institucionalidad democrática del país. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, entregó el pergamino de reconocimiento junto al proponente Ramón María Ceballo y legisladores de diferentes bancadas. Ortiz Bosch agradeció la distinción. Además, el Instituto Latinoamericano de la Calidad reconoció a la Cámara de Diputados por la excelente gestión, la aplicación de directrices y por alcanzar los objetivos globales en la nueva edición de la Cumbre del Central América de Calidad. El vicepresidente de la entidad, Alejandro Mota, entregó la placa del año 2022. Al recibirla, Pacheco expresó que el reconocimiento compromete a la institución a seguir trabajando por la mejora de la calidad de los servicios que ofrece y a la buena organización. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Menos humarera con los camiones que pasaban por acá, ya la calle sabemos que no se nos va a destruir. Es más fácil para la gente, los pasajeros con los carros bajar más fácil. Yo lo veo bien la idea. El caso de nosotros nos ha beneficiado porque hay mucha gente que ahora está viendo el negocio, no lo veía. Como cruzaban para acá, ahora caminan para acá, entonces dicen, aquí este negocio. Está mejor así, está mejor, menos tapones, menos ruido. Bien, más rápido. La síndica, en que yo no lo creía, tiene razón. Y lo hacemos más rápido, con más cobertura, está mejor, está bien eso. Entra en vigencia la normativa del sistema de series negadas por disposición del Indotel.
Mediante esta normativa, se busca establecer mecanismos que prevengan la activación de móviles provenientes de robo o pérdida. ¿Qué ocurre al momento de entrar en vigencia esta normativa? Si la prestadora a la que perteneces identifica el serial de tu móvil como duplicado o inválido, se te notificará vía un mensaje SMS el procedimiento que debes seguir. Pero, si a partir del 9 de marzo un móvil es reportado como robado, será deshabilitado de inmediato. Recuerda adquirir tus equipos en fuentes confiables y siempre verificar el estatus en que se encuentra mediante el número de email ingresando a la página del Indotel www.indotel.gov.do. Al hacer esto, evita ser víctima de obtener equipos robados, adulterados o duplicados. En el Indotel estamos contigo. En el Senado de la República estamos haciendo historia. Nuestras puertas están abiertas de par en par, mostrando un eficiente trabajo en equipo. Representamos con vocación, legislamos con orgullo, fiscalizamos apegados a la ley. Incontables horas de trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el presente y el futuro de la República Dominicana. Hoy mostramos un Senado moderno, donde todos somos parte, donde tu voz cuenta. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Otro día que nace con renovadas esperanzas en el campo dominicano, porque ahora el Ministerio de Agricultura trabaja para apoyar a nuestros productores, roturando la tierra, rehabilitando caminos, creando fuentes de agua, con capacitaciones y asistencia técnica, reactivando la investigación y entregando semillas a tiempo para la siembra, garantizando así la seguridad alimentaria del país. Dinamizamos la comercialización, impulsamos la exportación y gracias al presidente Luis Abinader, por primera vez, acceso a financiamiento a tasa cero. En agricultura estamos cambiando, propiciando la rentabilidad del productor y buenos precios para el consumidor. Gobierno de la República Dominicana. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana.